a subir esta clase. Listo, cuando quieran entonces empecemos. Sí se ve la presentación. Sí, señor, ahí está, claro. Puedes ya ampliarla cuando quieras. Listo. Bueno, buenos días. ¿Sí se escucha bien, doctor? Claro, se escucha clarito. Hágale. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre las técnicas de instrumentación endodónticas y este tema está a cargo de Andrea Pedroso, Germán Espinosa y mi persona, Miguel García. Bueno, entonces, a modo de introducción, tenemos que la preparación de los conductos radiculares tiene como objetivo principalmente la modificación de la morfología del conducto, respetando al máximo la anatomía interna original, eh, de manera que los conductos adquieran una forma progresivamente cónica desde el orificio de entrada a la altura de la cámara pulpar hasta el ápice, manteniendo la posición y el diámetro de la constricción y el orificio apical. Sabemos que que la constricción apical es esa zona, como se muestra en la figura inferior, la más amplia, es la zona más estrecha de que el conducto apical. Entonces, eh, esto que dije anteriormente, o sea, la modificación de esa morfología, respetando al máximo la anatomía interna, va a favorecer el segundo objetivo, que es la limpieza completa del conducto, del contenido del conducto, que en este caso va a ser tejido pulpar, bacterias, componente antigénico, restos hísticos necróticos y también, además de la limpieza, la desinfección. Entonces, si conseguimos estos dos objetivos, vamos a lograr posteriormente que se haga una buena obturación del conducto, con los materiales que se emplean para este procedimiento y eso va a lograr que un buen sellado coronapical, lo más hermético del conducto, es decir, que no vaya a entrar ni aire, ni agua, ni ningún otro componente, ni ninguna exacto, ningún otro componente que esté en nuestra cavidad oral que no vaya a entrar en la preparación. Y si no se logran adecuadamente estos dos objetivos, obviamente la obturación de los conductos no va a ser la óptima o no se va a poder realizar, ya, y va a haber defectos. Bueno, en cuanto a la constitución del instrumental, en este caso una lima, que es el instrumental que se utiliza, eh, como muestra la figura superior, la parte A, que es el mango, también se le conoce como cabo. Por lo general, esta parte es plástica y tiene forma cilíndrica con extremos redondeados y la superficie va a ser estriada para un mejor agarre en algunas limas. La otra parte, que es donde dice B, que es la parte B, este es el intermediario que corresponde al segmento del vástago entre el mango y la parte activa de la lima. La parte siguiente, que es la parte C, es la parte donde dice diámetro 16 arribita, esa es la parte activa de la lima y es la que va a realizar la actividad, o sea, es la que va a realizar eh, exacto, la actividad que realizan las limas, que es la de remoción de ese material o ese tejido pulpar. Y la guía de penetración, que es la parte D, que es la punta de la lima. Bueno, en cuanto al instrumental requerido, tenemos vamos a encontrar cuatro grupos de instrumentales, los cuales son
o han sido denotados por la norma de estandarización y las normas ISO y por la FDI. Entonces, entre esos cuatro grupos encontramos en el grupo 1 instrumentos para preparar los conductos de modo manual. En el segundo grupo encontramos instrumentos de diseño similar a los del grupo 1, o sea, manuales, pero similares en su parte activa, pero estos son para preparar los conductos de manera mecanizada o de tipo rotatorio. Los del grupo 3 son trépanos para ser usados de forma mecánica, en este caso son unas fresas tipo peso y unas Gates Glidden. Y en el tipo 4 o grupo 4 están los instrumentos y materiales para la obturación, como las puntas secantes y las puntas de obturación. Aquí también encontramos entre este grupo las gutaperchas. Bueno, para hablarle un poquito más de cada uno, en el grupo 1 encontramos los ensanchadores. La primera imagen que se ve, la imagen superior, el primer dibujo que se ve son los ensanchadores tipo K. Estos pueden ser operados de modo manual o mecánico y se usan para agrandar los conductos radiculares mediante movimientos de corte circular. Al lado encontramos las limas tipo K, que estas se accionan de forma manual con espirales apretadas dispuestas de tal manera que el corte ocurre tanto al tirarlas como o sea, tanto al tirar como empujar de las limas. Las limas tipo H encontramos que estas tienen una excelente capacidad de corte y son muy útiles para usarlas alternadamente con limas tipo K, principalmente en conductos radiculares de dientes posteriores. El siguiente instrumental es las raspas tipo R, que también son llamadas limas cola de ratón. Encontramos el que sigue, que es el antepenúltimo, que son los tiranervios, que estos son instrumentos de acero inoxidable con mangos plásticos y estos instrumentos pueden ser reutilizables y o sea, su uso principal es el de la eliminación del contenido del conducto. Encontramos las ondas y los aplicadores y los dos de abajo son condensadores y espaciadores, que estos se utilizan para condensar en forma vertical materiales de obturación y en conductos radiculares. Los espaciadores se usan principalmente para condensar lateralmente el material de relleno de los conductos radiculares. Los instrumentales del grupo 2 encontramos que estos son, como dije anteriormente, instrumentos de diseño similar a los del primer grupo, pero similares en su parte activa, pero estos pueden ser utilizados de forma mecánica. Entre ellos encontramos, momento, entre ellos encontramos los ensanchadores, limas tipo K, limas tipo H. Vamos a encontrar también léntulos, que los léntulos son en forma de espiral y se utilizan para accionar de forma mecánica y llevar el material de relleno o medicamentos hacia los conductos radiculares. En el grupo 3 encontramos eh, que estos son trépanos para el uso mecánico. Entre ellos encontramos ensanchadores tipo G, que son los Gates Glidden, que estos se usan para la aplicación y la conformación de los conductos en combinación con el limado seriado y ensanchamiento con limas. Limas tipo P, también encontramos de tipo A, de tipo D, de tipo O, tipo KO, tipo T y tipo M, y encontramos un instrumental que se llama alisador radicular.
o alisador de raíces, que este se usa para hacer el alisado de manera cuidadosa de la raíz del diente. En el último grupo de instrumentos encontramos los que son para la obturación, que aquí encontramos puntas secantes y encontramos gutaperchas. Entonces, las puntas absorbentes, que son puntas secantes o de papel, estos son elementos absorbentes que se usan para el secado del conducto antes de la obturación. Y las gutaperchas se usan como relleno del tratamiento endodóntico. Estas son bastante biocompatibles y poseen radiopacidad al verlas en una radiografía. Bueno, acá ya pasamos a una parte importante del tema y del seminario, que es la determinación de la longitud de trabajo. Aquí tenemos que considerar primeramente que debemos hacer una previa exploración a la estructura para hacer el reconocimiento del conducto y aquí también tenemos que tener en cuenta la odontometría, que es eh, la medición del diente que nos va a permitir, o sea, que nos va hacer que logremos determinar la longitud del diente. Entonces, en cuanto a la constricción apical, este es el lugar, como dije anteriormente, más estrecho que encontramos en el conducto, que este está en la zona terminal del conducto. Se encuentra próximo al orificio apical y la principal utilidad de esta estructura es clínica, pero hay, ¿cómo lo diríamos? Hay un cierto problema y es que esta estructura no se puede ver radiográficamente, lo que va a ocasionar problemas al momento de hacer la preparación, porque la constricción apical es el límite hasta donde debe llegar y ahí me adelanto un poquito, es el límite hasta donde debe llegar la preparación. Entonces, si no la podemos ver en la radiografía, va a dificultar un poco. Quiero agregar algo, una parte ahí en lo que estabas hablando en cuanto a la longitud de trabajo. Es importante también que al momento de identificar la longitud hasta donde vamos a trabajar, se realiza en cuanto a la odontometría, específicamente una conductometría, las cuales se dividen en dos tipos de conductometría, una aparente y una real. La aparente trata más que todo de realizar una radiografía y realizar la medición con la lima o la lima inicial de trabajo para así tener una medida la cual es hipotética del tamaño del conducto dental y así poder llegar a después a una conductometría real con una radiografía donde ya se introduzca la lima inicial de trabajo y poder así determinar la longitud. Bueno, Perfecto. Yo ahorita, cuando terminen ya estoy aquí recopilando unos intervenciones. Ahorita que ustedes terminen, yo les hago una claridad en una cosita. Pero todo está bien, van bien lo que acaba de explicar Germán también está. listo, doctor. Disculpa, Bueno, Daniel. Otra cosita que quiero agregar. En la longitud de trabajo no se debe sobrepasar el límite CDC o el límite cemento dentina conducto, porque si sobrepasamos el límite ya habría una transferencia, un transporte como tal de la longitud de trabajo o de la zona apical, o sea, la lima sobrepasaría la zona apical y esto podría producir una perforación como tal radicular con la lima. sí, en cuanto a la longitud de trabajo, básicamente es la distancia entre el punto de referencia a nivel coronal, que puede ser en este caso una cúspide o el borde incisal, y el sitio donde va a terminar en el ápice donde va a terminar la preparación, que en este caso es la constricción apical.
Bueno, ahora siguen las técnicas manuales de instrumentación. Bueno, muy buenos días. Siguiendo pues, con la exposición de las técnicas manuales de instrumentación, hay que tener muy en cuenta al realizar estas técnicas, pues algunas consideraciones generales. Bueno, el concepto de instrumentación manual se centra en la zona apical del conducto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y pues existen muchas técnicas para la instrumentación manual de los conductos radiculares. Entonces, algunas pues recurren al ensanchamiento de la zona media y coronal mediante el instrumental rotatorio. Las distintas técnicas pues se pueden clasificar en dos grandes grupos. Daniel, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Tengo Gracias. que salirme de la... Dame un momentico. Dale, ya yo lo silencié, no te preocupes. Gracias, doctor. Bueno, entonces, las distintas técnicas pues se pueden clasificar en dos grandes grupos que son las técnicas apicocoronales y las técnicas apicales. Entonces, las técnicas apicocoronales son en donde estas técnicas es en donde pues se inicia la preparación del conducto en la zona apical tras determinar la longitud de trabajo y luego se va progresando hacia coronal. Actualmente en estas técnicas, pues la mayoría de estas técnicas apicocoronales pues son combinadas, es decir, que van precedidas de un ensanchamiento previo de las zonas coronales del conducto, una vez permeabilizado este, aunque no lo sea en su totalidad, o sea, totalmente no es permeabilizado, pero sí en un ensanchamiento de las zonas coronales del conducto. Y las técnicas coronoapicales, pues aquí es en donde se preparan al principio las zonas media y coronal del conducto, posponiendo la determinación de la longitud de trabajo, para así pues ir progresando la instrumentación hasta alcanzar la constricción apical. Bueno, el objetivo de estas técnicas coronoapicales pues es disminuir la destrucción de bacterias y restos hísticos al periápice y así pues ir permitiendo que las limas alcancen la zona apical del conducto sin interferencias. Es decir, que estas técnicas coronoapicales pues se trata de disminuir que hayan bacterias o eh, que se infecte el tejido del diente. Entonces, varios estudios, pues, o sea, algunos autores hicieron varios estudios en donde plantearon que las limas, o sea, que las limas no alcanzaban la zona apical del conducto que no, sin interferencia, o sea que la mayoría del tiempo siempre tenía interferencias. Entonces, se demostró que esta zona no era siempre tan estrecha como se pensaba. Y pues aquí lo que sucedía era que el instrumento inicial de permeabilización pues iba chocando con las paredes del conducto. Entonces, con suerte, solo instrumentos de calibre de 0,8 o 10 lograban alcanzar la zona apical. Por otra parte, con las técnicas coronoapicales, pues se consigue poder irrigar de modo rápidamente la zona apical del conducto, lo cual pues va a facilitar la determinación de la longitud de trabajo y posteriormente la obturación de los conductos. Muy bien, entonces tenemos las limas de permeabilización apical que hasta hace poco, pues muchos autores consideraban intocable la zona entre la constricción y el orificio apical. Durante la instrumentación se generan virutas de dentina y restos pulpares que pueden ocasionar un bloqueo, una obstrucción o taponamiento de la parte terminal del conducto. Entonces, un
no sé, sería un odontólogo, un médico, llamado Buchanan, pues Buchanan, no sé, introdujo el concepto de lima de permeabilización apical, pues ante la necesidad de mantener abierta la luz de la constricción apical sin enchanzarla, solo permitiendo que sea permeable. Entonces, aquí en la primera imagen, la imagen A, pues podemos ver la lima de permeabilización apical que mantiene abierta la luz de la constricción, eso sí, sin ensancharla. Entonces, y aquí en imagen B, pues podemos ver que mientras esta lima, o sea, en la imagen B podemos ver que la lima maestra apical pues se sitúa sin sobrepasar la constricción. Entonces, esta es la diferencia entre la lima de permeabilización apical manteniendo abierta la luz de la constricción sin ensancharla, y en la imagen B, pues podemos ver la lima maestra apical que se sitúa sin sobrepasar la constricción. Muy bien, entonces tenemos el transporte apical. Bueno, el transporte apical es el conducto de deformaciones en la zona apical del conducto, las cuales son ocasionadas por una instrumentación defectuosa y que se mantienen como una deformación, pues que no mantiene la anatomía original del conducto, lo cual desplaza de su trayectoria inicial y se amplía en exceso en su zona más apical. Muy bien, entonces podemos observar aquí en estas imágenes, bueno, en la imagen A, las limas flexibles y de calibres, o sea, las limas flexibles y que son de calibres moderados, pues mantienen la morfología inicial del conducto, ya aquí está normal, o sea, en la imagen A. Luego, en la imagen B, pues ya hay una deformación en cremallera al utilizar limas demasiado rígidas o limas de calibres que son elevados. En la imagen B, ya hay formación de un nuevo conducto, pues por querer mantener la longitud de trabajo con limas demasiado rígidas. Por esta razón es muy importante saber al momento de elegir la lima, pues la lima ideal que vaya acorde al conducto que se vaya a, a restaurar. Y en la imagen D, pues ya podemos ver el transporte del orificio apical, la deformación como tal. Bueno, en el curvado de las limas, casi todos los conductos preservan, bueno, yo creo que es normal que casi todos los conductos presenten curvaturas de orientación y que a veces son intensas o pueden ser leves. Muchas veces imposibles de conocer mediante las radiografías, incluso cuando se toman con los instrumentos en el interior de los conductos. Por esta razón, pues a veces es muy importante saber, es muy importante saber interpretar las radiografías por si hay deformaciones o por si hay deformaciones en la curvatura de las limas o de o o si se puede presentar algún transporte apical. Entonces, la zona más difícil de preparar es la apical. Pues se dice que porque en ella abundan las curvaturas más abruptas, las curvaturas dobles con diferentes orientaciones, los conductos secundarios y también porque hay una mayor facilidad para producir deformaciones en esta zona. Entonces, para poder alcanzar la constricción, pues se deben precurvar las limas, es decir, curvarlas antes de introducirlas en el conducto, pues generalmente se curva la parte apical de la lima, primeramente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que para poder alcanzar la constricción se deben precurvar las limas, o sea, curvarlas antes de introducirlas en el conducto. Y por último está la vía de deslizamiento o glide path, que se trata de la creación de un túnel liso desde el orificio del conducto en la cámara hasta su final o constricción apical, para así posteriormente poder ampliarlo y darle una forma apropiada. El diámetro ideal en esta vía de deslizamiento, pues ha de permitir el paso holgado de una lima K del 10
La creación de una vía de deslizamiento o glide path es un paso fundamental para la preparación de los conductos, ya sea con limas manuales o rotatorias. Entonces es muy importante la creación de una vía de deslizamiento para así proceder a la preparación de los conductos. Pasa, porfa. Muy bien, entonces, dentro de las técnicas apicoronales tenemos la técnica seriada de Schilder. Sí, técnica seriada de Schilder. Bueno, en 1974, el señor Schilder propuso una técnica seriada secuencial mediante instrumentos manuales precurvados y una recapitulación constante para mantener la permeabilidad del orificio apical y así pues conseguir una conicidad suficiente para poder obturar los conductos con la técnica de la guatapercha caliente. Entonces, con demasiada frecuencia, pues se elige como límite apical de la instrumentación del ápice radiográfico, o sea, el ápice. Bueno, esta técnica en sí, pues se basa como en la utilización de calor para poder conseguir una plasticidad suficiente de la guatapercha, la cual va a permitir su adaptación a las paredes. Entonces, la técnica prácticamente pues se trata de la utilización de calor en los ápices para así con la guatapercha pues permitir su adaptación a las paredes. Y en la aplicación de fuerzas de condensación de tipo vertical, pues de manera que la obturación suponga un colado de la configuración interna del conducto. Ok, bueno, entonces, dentro de las técnicas estas apicocoronales tenemos la técnica step back, eh, pues que esta técnica básicamente se trata, eh, o sea, la técnica de preparación biomecánica, esta step back, es una de las técnicas de instrumentación de conductos más empleadas en endodoncia, porque consiste en realizar una limpieza y conformación del conducto radicular, desde el tercio apical hasta el tercio coronal. Y está indicada para dientes con pulpa vital, dientes con raíces curvas o rectas y también para conductos estrechos. Bueno, esta es una preparación mediante retrocesos, esta técnica, y permite mantener un diámetro apical del conducto de escaso calibre, como creando una conicidad suficiente para así conseguir la limpieza y desinfección de los conductos. Esta técnica es muy utilizada en los consultorios odontológicos, pues ya que con ella pues se emplea una limpieza y se consigue una ideal desinfección de los conductos, sin deformar en exceso la anatomía original y así poder obturarlo tras crear una adecuada morfología apical. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues siempre tener presente, mantener la anatomía original y la morfología apical de los conductos. Bueno, la técnica se inicia permeabilizando el conducto con una lima K precurvada de escaso calibre, como la podemos ver aquí en la imagen, esa lima. Una lima K precurvada de escaso calibre. A la primera lima que alcanza y ajusta en la constricción se le llama lima inicial apical. O sea, la primera lima que se va a utilizar para así ajustar la constricción es la lima inicial apical. Aquí el conducto pues se ensancha 3 o 4 calibres más mediante limado lineal en sentido circunferencial. Luego se procede a utilizar otra lima, que ya está a ser la última lima, que instrumenta toda la longitud del conducto, y esta va a ser la lima maestra apical. Entonces, con esta lima maestra apical, se va a proceder a la parte más coronal del conducto, y aquí se va a instrumentar con lima. Y bueno, o sea, con la lima maestra apical
vamos a proceder a la parte más coronal del conducto. Luego, cuando ya estemos en la parte más coronal del conducto, pues ya vamos a utilizar limas de calibre, o sea, vamos a utilizar otras limas de calibre progresivamente superior en retrocesos para cada incremento de calibre, o step back, que es la técnica. A cada lima de calibre superior se le ajusta el tope de silicona 1 milímetro más corto, de modo que se vaya creando una morfología cónica con escasa deformación del conducto, como se puede ver en la imagen B, las medidas que se va a ir tomando. Entonces, si la curvatura es muy pronunciada, se pueden utilizar limas de calibres intermedios y efectuar retrocesos menores, ya sea de 0,5 milímetros o 0,4 milímetros. O sea, siempre es muy importante ir como manteniendo los milímetros ideales que se deben utilizar. Entonces, tras el paso de cada nueva lima, o sea, cada vez que vayamos cambiando de lima, pues se recapitulará con la lima maestra apical, que es la última lima que les dije que se utilizaba, para mantener la permeabilidad del conducto. Y no hay que olvidar que el uso de las limas de no hay que olvidar el uso de las limas de permeabilización apical. Bueno, entonces, ok. Bueno, limado anticurvatura. Bueno, el limado de anticurvatura también es una técnica de aquí de las apicocoronales. Pues aquí, el limado de anticurvatura, el ensanchamiento de la zona media de los conductos curvos mediante el limado circunferencial adelgaza en exceso la pared cóncava de los conductos. Se fueron. Anda, y ahora por dónde quedé. Es que se fue el internet y me tocó poner los datos. Quedaste allí en anticurvatura. Exactamente. El limado anticurvatura. Bueno, ok. Entonces prosigo. Como venía diciendo, aquí en el limado anticurvatura, pues se corría siempre con el riesgo de la perforación de la zona de la bifurcación radicular. Entonces, algunos médicos odontólogos, al ver que se presentaba este problema, pues presentaron la técnica de limado anticurvatura para conductos radiculares, ya que para los restos, pues el limado circunferencial no era muy peligroso. Esta técnica consiste en efectuar la acción de limado lineal ejerciendo presión hacia la pared convexa del conducto, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, eh, se efectúa la acción bueno, para efectuar esta acción debe ser muy cautelosos, obviamente, porque al realizar la técnica se corre con el riesgo de perforar la zona de la bifurcación radicular. Entonces, con ello, pues se suaviza la curvatura y se evita el riesgo de adelgazar o perforar la pared cóncava del conducto y así minimizar el transporte apical.
Pasa, por favor. Ok, entonces tenemos las técnicas coronoapicales. Pues como lo dije al principio, esta técnica más que todo se emplea para disminuir la destrucción de bacterias y restos hísticos al periápice. Bueno, eh, entonces, bueno, en la primera mitad de la pasada década, de los 80, es decir, en esa época de los 80, pues se propusieron tres técnicas que presentaban las zonas más coronales de los conductos. Es decir, las técnicas que se utilizaban en esa zona. Y bueno, como todo va cambiando, pues en ese tiempo era como diferente la zona la zona o la manera en que se trabajaba con estas técnicas coronoapicales. Bueno, entonces en los conductos mesiales, es decir, hacia mesial, vestibular y lingual, se empleaban técnicas diferentes, es decir, que en cada zona, mesial, vestibular y lingual, pues se emplea diferente la zona. Entonces, entonces estas técnicas se conocen como técnicas coronoapicales. Muy bien, entonces aquí prosigue mi compañero Germán a hablarles sobre las técnicas coronoapicales. Muy bien, buenos días. Continuando con lo que decía la compañera, encontramos que estas técnicas coronoapicales, como su nombre lo dice, pues la iniciación o el inicio como tal del trabajo en el conducto radicular, en la preparación del conducto radicular, inicia desde la corona y posteriormente la longitud de trabajo o el límite como tal es en el ápice. La segunda parte o la segunda etapa donde vamos a trabajar. Esta técnica pues fue propuesta en 1982 por dos señores llamados Groering y Coles, los cuales le dieron un enfoque a la técnica como tal de ensanchar primeramente como tal las porciones coronales y para así después trabajar en la zona apical. ¿Con qué objetivo estos señores presentaron esta técnica? Pues con la intención de que se evitaran las interferencias de las limas a lo largo de las paredes del conducto y para así permitir pues la acción de las limas en la zona apical con una mayor facilidad. Pues también consiguieron que con esta técnica se lograra una descontaminación progresiva del conducto, pues habría una mayor luz en el paso de las agujas de irrigación hasta el final del conducto y la obturación pues sería más fácil. Encontramos una técnica entre las técnicas coronoapicales, perdón, encontramos la técnica step down. Esta técnica, pues, fueron propuestas por el señor Groering Coles. Esta técnica consistió o tuvo una modificación simplificada, la cual fue que primeramente se permeabilizaba la entrada del conducto con una lima 20. Después de eso se inicia la preparación del tercio coronal y el tercio medio del conducto con unos taladros Gaze Glidden, los cuales serían taladros o gaze de numeración 4, 3, 2 y 1. Y estos se llevarían a un límite donde se encontrara una resistencia como tal en el conducto. Pues en el primero, en la entrada sería en la pulpa, en el conducto cameral, perdón, así alisando las paredes con las limas H de calibre 15 y 35. Lo segundo que se realiza es determinar la longitud de trabajo, pues se prepara la zona apical del conducto con unas limas K hasta un calibre suficiente de 25 o 30. Y el tercer paso en esta técnica, pues, es darle la continuidad a la preparación eh, realizando una instrumentación en la zona del conducto
para que ésta quede ya preparada en las fases anteriores mediante las limas K y las limas H, realizando movimientos de retrocesos progresivos. Encontramos, pasa por favor. Bueno, entre las técnicas coronoapicales encontramos otra técnica llamada la técnica de doble conicidad. Esta fue presentada en 1983. Esta técnica específicamente es para conductos rectos o moderadamente curvos. Esta se efectúa de modo manual con unas limas K, que se realiza el proceso en 3 fases. La fase inicial, pues la realizamos con una instrumentación con una lima de calibre elevado, es decir, un ejemplo, una lima de calibre 70, y a continuación de esa lima podríamos usar una lima en la cual vamos a progresar 1 milímetro, más con la lima de calibre inmediatamente inferior. Y así sucesivamente, pues vamos a aproximarnos hasta la zona apical, donde vamos a determinar la longitud de trabajo y llegamos continuando hasta poder alcanzar la contrición apical, sin sobrepasar el límite CDC o el límite cemento dentina conducto. En el segundo paso, pues lo que vamos a realizar es, ya alcanzado un diámetro de 20 milímetros, pues continuamos ensanchando la zona final del conducto hasta conseguir su limpieza y encontrar un calibre suficiente. Pues en el tercer paso efectuamos la preparación en step back con los retrocesos suficientes para darle continuidad a la preparación de la totalidad del conducto. Pasa Daniel, por favor. Encontramos otra técnica llamada técnica Crown Down o técnica sin presión. Esta técnica pues la presentaron unos señores llamados Marshall y Papin en 1983. Pero fue evaluada por unos señores llamados Morgan y Montgomery, y esta técnica se esquematizó en 2 fases. La fase inicial es iniciar una instrumentación con una lima K de calibre 35, donde vamos a girarla de modo pasivo sin realizar presión hacia la zona apical. Ella misma nos va a indicar, o sea, donde exista un límite en el movimiento giratorio, encontrando una resistencia en el conducto radicular. Si esta lima no progresa, pues se inicia el acceso con unas limas más finas hasta poder alcanzar la del calibre 35. Cuando la lima del calibre 35 se encuentra ya como un poco más holgada en el conducto radicular, pues utilizamos taladros Gauge Glidden de numeración 2 y 3 sin realizar una presión apical, para así poder ensanchar el acceso radicular. Luego de esto, vamos a continuar con una lima de calibre 30. Vamos a girarla en sentido horario 2 veces. Posterior a esto, vamos a repetir el procedimiento con una lima de calibre inferior hasta acercarnos a la zona apical. Entonces, aquí realizamos una radiografía con la lima en el conducto y establecemos la longitud de trabajo provisional o la longitud de trabajo aparente. Posterior a esto, continuamos progresando con limas cada vez más finas de calibres 15 o 10, hasta suponer o tener hipotéticamente que se ha alcanzado la contrición apical, y así determinar la longitud de trabajo verdadera o eficaz. Luego de esto, posterior a esto, cuando ya hemos llegado hasta un calibre de una lima 10, se va a repetir la secuencia iniciando con una lima de calibre 40. Con lo que vamos a conseguir con esta repetición es que exista una constricción con un diámetro probablemente de 15, y al momento de repetirla, pues al momento de repetir la secuencia con un calibre 45, lo que vamos a alcanzar es un calibre apical de 20 o 25. Bueno, en la preparación coronoapical o en la preparación de corona hacia la zona del ápice,
pues tenemos que remarcar tres aspectos o resaltar tres aspectos relevantes, los cuales son que el acceso en la zona apical pues no es difícil, porque no quiere decir que porque el acceso apical o la zona apical se vea más en la morfología de los conductos radiculares, sea un poco más estrecha, no quiere decir que su diámetro sea pequeño, sino que lo que pasa es que existen dificultades de paso en la lima a lo largo del conducto. Y antes de llegar a la zona apical, debemos eliminar los residuos de contenido, descontaminando así los conductos progresivamente y evitando el alojo o la extrusión de estos residuos en el periápice. Por último, lo que vamos a realizar es la irrigación de la zona apical, donde vamos a desinfectar y eliminar todas las residuos o los residuos remanentes al momento de la eliminación con las limas y así así al momento de la obturación poder obtener un sellado hermético. Bueno, pasa por favor. Encontramos otra técnica que son las técnicas de las fuerzas equilibradas o de las fuerzas balanceadas. En esta técnica, pues vamos a eliminar los bordes cortantes del extremo apical con las limas K, así suavizando los ángulos de transición entre la punta y el resto del segmento cortante. Bueno, en la constatación de los instrumentos con el ángulo de corte inferior a 45 grados, estos movimientos eran más eficaces en los movimientos de rotación, pero unos señores llamados Rohan y Coles impulsaron a presentar una técnica de fuerza equilibrada donde la preparación se inicia en el acceso radicular con unas limas K y taladros case glider. Pues la técnica de la fuerza equilibrada pues consiste solamente en tres fases, las cuales se inician pues en la preparación, en el acceso como tal, se introduce una lima K, la cual está inactiva en su punta y pues vamos a efectuar un giro en sentido horario con una leve presión apical. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que la lima pueda atravesar las curvaturas las curvaturas morfológicas normales de algunos conductos radiculares. Pero el giro que vamos a realizar siempre debe ser inferior a 180 grados para que así el instrumento no se modifique o no se doble ni se rompa y pueda haber una transferencia del acceso, una transferencia de la zona, sí, de la longitud apical. En la segunda fase, pues se va a producir un corte como tal de la dentina, lo cual se va a realizar mediante un giro de la lima en el sentido contrario, ya no va a ser en sentido horario, sino en un sentido antihorario. Pues con este giro vamos a ejercer una cierta presión hacia apical. Y el giro pues se debe realizar inferior a 120 grados y la presión hacia apical debe ser similar a la aplicada a la lima para hacerla girar, perdón. Bueno, y esto se va a hacer cuanto más mayor sea el calibre de la lima, pues se va a ejercer mayor presión. Porque esto se realiza ya que la dentina pues opone una fuerza semejante o una fuerza antagónica que se da al momento de la lima cortar el tejido dentinario. Pues encontramos también una tercera fase, que esta última fase consiste en efectuar uno o dos giros completos de la lima en el sentido horario, para así extraer las virutas de la dentina, las cuales son generadas al momento de atravesar la lima por el conducto radicular y las cuales se encontrarían alojadas entre las espiras, y posterior a esto pues se realiza una irrigación y una desinfección del conducto para poder realizar la obturación y el sellado hermético del conducto con los conos de gutapercha. La secuencia de esta técnica la vamos a repetir con limas de calibre menor
hasta así alcanzar la constricción apical. Y pues vamos a realizar un ensanchamiento eh, a la altura de la terminación apical, hasta un diámetro más o menos suficiente. Y al mantenimiento de la morfología del conducto, y así va a ser mejor que el limado lineal y la preparación en step back. ¿Se salió? ¿Qué pasó? ¿Se canceló la conectividad? Para el uso de la endodoncia mecanizada, vamos a encontrar 13 principios. Encontramos que primeramente se debe evaluar con cuidado la radiografía para decidir si los conductos a tratar se pueden preparar con instrumentos de tipo rotatorio o mecanizados. Ya, se debe usar preferiblemente instrumentales con torque controlado. Como tercer principio, tenemos que se debe respetar la velocidad que se recomienda para el uso de ese instrumental o de esa línea. El siguiente principio es que antes de emplear los instrumentos mecanizados, se deben emplear instrumentos manuales de calibres menores, de un calibre de 15 y 20. Entonces, con esto, los riesgos se van a minorar utilizando primeramente limas manuales de calibres menores. El quinto principio tenemos es que se haga la preparación, que es importante que se haga la preparación del tercio cervical. Como sexto principio tenemos que debemos utilizar la técnica que esté recomendada para cada sistema en específico. Bueno, tenemos como séptimo principio que entre el conducto Los niños de la... ¿Qué decía? Ponga el título, los niños de... ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Bueno, como séptimo principio tenemos que el instrumento debe entrar y salir del conducto girando. Entonces, el octavo principio es que se debe trabajar con una presión apical suave este, para no, por así decirlo, abrir más de lo, o sea, para no llevar la preparación hasta donde no se deba, o sea, no sé, para no excederse. Daniel, si quieres, pásate este tema porque de pronto se pueden confundir. Ya, este tema que está hablando Dani es de instrumentación rotatoria, que no lo vamos a ver aquí. Ya, esto es instrumentación ya desde el punto de vista de especialidad. Ahí está mostrando unos sistemas como como Profile, o mira, todos esos son sistemas mecanizados. Lightspeed, Quante, tendrán otros términos como ProTaper, M2, Wave One Gold, Recipro, Recipro Blue, Highflex, o sea, hay una cantidad de sistemas mecanizados que eso es lo que ellos están mostrando ahí, que ahorita mismo nosotros no nos vamos a mostrar porque no hace parte de tu currículo y de su competencia. Por allá cuando demos
Avances en odontología, allá lo mencionamos, allá lo tocamos, pero ya avances en odontología es más o menos como en un noveno semestre, ya, noveno semestre, entonces ya estamos en contacto con cosas más tecnológicas. Sí es cierto que son cosas que ayudan, que facilitan, que perfeccionan, que, eh, este, como les digo, simplifican la endodoncia, pero como les digo, el uso para esto es con, necesita su entrenamiento, un entrenamiento bastante personalizado casi para que nosotros podamos hacer uso correcto de estas limas, ¿ya? De pronto cuando ustedes estén en sus clínicas, de pronto Alison va a hacer un molar y me dice después que quiero que el molar lo hagamos con un sistema mecanizado, perfecto, hacemos la demostración en el molar del paciente de Alison y yo, a los que estén desocupados llegan y Alison compra el sistema y nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero lo hace el docente para que lo mire, porque esto es de uso de especialista, ¿ok? Así que no se afanen con esto porque se van a confundir con todo lo que ya hablaron. Entonces, apenas llevemos esto ¿cómo es? Apenas lleguemos esto a la concepto, nos confundimos en lo anterior que quedó correctamente. Solamente Doctor, con eso terminaban, sí. sí, lo primordial sería entonces hacer énfasis en las técnicas manuales. Sí, como competencia de odontología, ahorita mismo vamos a hacer énfasis en este quinto semestre, porque estamos hablando con cosas, estamos hablando de cosas básicas todavía. No podemos ir a lo especializado cuando apenas estamos conociendo lo básico. ¿Ya? Ahora bien, si en el semestre nos alcanza el tema, si en el semestre nos alcanza el tema, yo me comprometo, ya que ustedes tienen las ganas y los deseos, si no alcanza las sesiones, porque normalmente sí pasa, yo les doy ¿cómo es? Una sesión de esto, de instrumentación rotatoria, de mostrarles los principales sistemas que tenemos. Y si en la preclínica también nos da tiempo, hacemos un dientecito con instrumentación mecanizada para que vean cómo son las modificaciones, ¿les parece? Listo, doctor. Listo, para que no nos confundamos ahorita mismo y no nos salgamos del centro de ahorita, que es, ¿cómo es? Que es la preparación del conducto del nivel básico. La bibliografía excelente, a mí me encanta este libro de técnica y fundamento de Suárez y Wolver. Wolver es uno de los profesores que yo más sigo en endodoncia porque es un señor en todas sus palabras, un señor que, mejor dicho, simplifica lo difícil y lo hace ver muy, pero muy sencillo. Y todos aprendemos con él. Realmente es un buen libro. ¿Okay? ¿Ya terminaron allí con eso? Sí, doctor, con eso finalizamos. Ok, bueno, si quieres dejas de compartir. Primero, felicito al grupo. Yo acá no he participado, me he hablado, no he escuchado. De verdad que me he dado cuenta que tienen una potencia, este salón ha tenido una potencia enorme y yo estoy muy, muy contento con todo lo que estoy viendo. El seminario anterior, este seminario, lo estoy viendo muy fortalecido, a pesar de que estamos en una condición bastante difícil. Creo que se están tomando las cosas con mucha responsabilidad y créanme que ese es el objetivo. Más que un 5, más que una nota, el objetivo es hacer un buen trabajo y que las cosas nosotros las podamos aprender. Y veo la intención de los expositores hacia ese objetivo. Realmente veo una seriedad y una responsabilidad absoluta de todas estas personas que han venido exponiendo con el grupo, de dejar bien primero su responsabilidad y segundo, dejar bien en la conceptualización de las temáticas que les toca desarrollar. Y créanme que han tocado unos temas y lo han explicado también, que tenía ratos que no veía un tema tan delicado como este ser explicado tan claramente. Yo voy a hacer una intervención como para que ya les quede la visualización y no se les olvide. ¿Ya?
Realmente este es un tema que uno aprende en quinto semestre y no se lo olvida nunca. Pero normalmente uno este, lo va nutriendo día a día, ¿ok? Voy a tocar unas cositas que de pronto al grupo les faltó, que también son cosas importantes que debemos tener nosotros en nuestro diario, ¿ok? Voy a permitirme compartir, parto pantalla aquí, que me confirman si ya la ven. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, bueno, listo. Entonces, solamente voy a ir rapidito porque ya ustedes han hablado muchas cosas de lo importante de eso, ¿verdad? Lo que quiero iniciar, pues bueno, con lo que quiero iniciar es que la persona a la que le debemos el diseño de los instrumentos es a este señor que se llama Maynard, de 1838, que fue el primero que intentó, que limpió un conducto radicular, o sea, que le estirpó el tejido pulpar a un conducto. Y el instrumento lo diseñó como un reloj, como un resorte de reloj, una espiral, precisamente por la coincidencia que él tenía en la cabeza de que era la forma del conducto. Meter ese resortico dentro del conducto y luego alarlo hacía que se viniera el tejido pulpar. Fue la primera casa que diseñó un instrumento, se llama la casa Kerr. Todavía existe la casa Kerr. Por esa razón, las limas, como lo hablaban los compañeros, se llaman tipo K. Andrea mencionaba mucho lima tipo K, por esto, porque la casa que lo diseñó se llama la casa Kerr. ¿Ya? La casa Kerr. Pero desde que ellos que pasaban, que eran unos instrumentos muy duros, muy llenos de material, eran unos instrumentos muy poco flexibles, pero con eso se mantuvo la historia 50 años, miren, eran de acero al carbón, ya, eran unos elementos muy grandotes, listo. Pero luego empezaron a ver perfección, ¿sí? Lo primero era que cambiaron de acero al carbono a acero inoxidable. Hoy tenemos inclusive hasta de titanio, pero la mayoría, lo que nosotros vamos a utilizar serán en acero inoxidable. Lo otro es que aparecieron otros tipos de instrumentos como muy bien lo explicaron los compañeros, donde ellos hablaron de tipo 1, tipo 2, tipo 4, y lo iban encasillando. Pero los principales instrumentos endodónticos que hemos tenido después de la lima K también eran un ensanchador. Ya no los encontramos, por lo menos en Colombia es muy difícil. ¿Para qué servían? Precisamente para ensanchar las entradas de los conductos. Y esta sí es muy importante, la lima Gesmo, que era la que ellos mencionaban, lima tipo H, que es Gesmo. ¿Ok? Esta lima tipo H, ¿para qué sirven? Son para remover material de conducto. ¿Ok? Principalmente en qué momento? En los retratamientos endodónticos. En esos retratamientos endodónticos vamos a utilizar limas Herston. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cómo conocía yo que era una lima y que era un ensanchador y que era un tipo Herston. Listo. Entonces se empezaron a idear cosas. Entonces, en el mango va a aparecer una ceñita de todas las limas, de todos los instrumentos. Por ejemplo, triangular va a ser un ensanchador, un cuadrado va a ser una lima y un círculo va a ser la gesta. ¿Esto por qué? Porque si yo cojo una fresa o un disco o lo que sea y la secciono por aquí o por aquí, ya la secciono transversalmente y la miro de frente, esta es la forma que tiene ese vástago. ¿Ok? El ensanchador va a verse una forma rectangular, la lima acá una forma cuadrangular, en fin, listo. Mírenlo aquí, el cuadrito. Entonces, la lima K en un principio era un cuadro, pero como les decía al principio, tenía una dificultad que eran muy macizas, entonces no las hacían muy flexibles. Luego del cuadro empezaron a reducirle material, llegaron a ser un poco triangulares y la llamábamos tipo K flexible, ¿ya?
Y luego aún son más flexibles que las que tenemos hoy, que son de forma romboidal, pero un rombo que no toca toda la circunferencia, un rombo delgado. Y hoy mismo las conocemos como tipo K-Flexofy. K-Flexofy, limas K-Flexofy. Esas son las limas que hoy encontramos en el mercado. Y estas son las limas que nosotros vamos a comprar. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía, si la miramos al microscopio de frente, miren lo que tiene, un rombito o un cuadrado. Estas son las K y miren las Flexofy, miren cómo se disminuyó y qué son las Flexofy, un rombito. ¿Okay? Un rombito. Listo. Como lo mencionaba el compañero, hay unas condiciones que la FDA, que las normas ISO hicieron para que todas las limas del mundo sean iguales. O sea, ustedes instrumentan hoy día con una lima 15 comprada aquí en Colombia y una lima 15 comprada en Japón y una lima 15 comprada en Europa, tiene que tener lo mismo. ¿Ya? Precisamente, ¿por qué? Porque ocurría que no habían estandarización de los materiales ni de los documentos, entonces era muy complejo hacer la endodoncia. Si todo está unificado, es mucho más fácil. Entonces, lo primero que todas son en cero, inoxidable. Esto es importante, los compañeros no lo hablaron, del mango de color, ¿ya? La colorimetría, porque esto es una guía que nosotros debemos tener siempre. No solo son las endodoncias, para la mayoría de los instrumentos en odontología vienen marcados por una guía de colores que ya se la voy a mostrar. Tiene una parte activa, perfecto, como yo lo dije, la parte activa es donde están las estrías, que mide 16 milímetros, ¿ok? Pero esto es un punto muy importante, que tampoco lo mencionaron, que cada milímetro, las limas tipo K, que nosotros vamos a usar, cada milímetro va a aumentar en diámetro unos 0.02. Y coloco mi cámara para que me vean un poquito. Miren un momentico la cámara. La lima viene con un diámetro que se llama taper, ¿ya? Que lo va a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, uno de los objetivos mecánicos que tiene la instrumentación es hacer una forma infundibular, que ahorita se la voy a mostrar, ya, de rapidez, se la voy a mostrar. Y cómo es esa forma infundibular, que es forma cónica, viene también dependida de la misma forma de la lima. Entonces la lima, para que se haga un cono, va aumentando de diámetro cada milímetro 0.02. Eso es una regla. Cada milímetro va aumentando 0.02 milímetros. Aquí lo tienes. Una guía colométrica, una parte activa. La parte activa, el D1 o D0 le llaman a otro. D1 es la punta, como lo hablaba el compañero. D2, diámetro 2, es que la parte activa que dijimos que debe cumplir, ¿cuánto? 16 milímetros, ¿verdad? Debe tener 16 milímetros. Entonces, esa lima, todas las limas, en fin, todas las limas en particular, si cada milímetro aumenta 0.2 milímetros, 0.02, 0.02, quiere decir que en D2, donde ha aumentado 16 milímetros, todas las limas en D2 han aumentado 0.32 milímetros. Todas las limas en D2 han aumentado 0.32. Ajá, ¿y eso en qué importancia tiene? Claro que tiene una importancia. Imaginémonos que esta es una lima 20, ¿ya? Yo le llamo lima 20, ¿por qué? Porque en el D1 el diámetro inicial es 0.20 milímetros, por eso esto es una lima 20, ¿ya? Pero en la punta. Pero si yo aumento 1 milímetro, ya en la punta no es 0.20, ya es 0.22. Acuérdense, cada milímetro aumenta 0.02. En el segundo milímetro ya ni siquiera es 0.22, sino que es 0.24, ¿cierto? Y así va aumentando milímetro. Cuando llega aquí que aumentó 0.32, quiere decir que una lima 20 en el D2, ¿cuánto mide? 0.52. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las limas que tienen 16 milímetros en el dedo obviamente han aumentado 0.32. ¿Esto qué importancia tiene, chicos?
¿Se acuerdan de Andrea hablaba de algo importante que eran los accidentes, los transportes apicales, todo esto, perforaciones de ápice y todo? Si yo llevo una lima 20 al lápiz, al foramen, pero no la llevo completa, sino que la llevo 3 milímetros menos, yo no estoy instrumentando con una lima 0,20, estoy instrumentando con una lima que 0,26, una lima 26, ¿ya? Y ya allí me está sufriendo el lápiz. Como lo decía Andrea en su técnica que explicó, que ahorita también la miramos, la lima apical maestra, o como lo llamaba ella, acá la llamamos la lima apical principal. Digamos que la lima apical principal era la 40. Quiere decir que ese ápice lo vamos a implementar con un diámetro 0,40. Ese va a ser el diámetro final. Pero resulta que la lima que cogiste para implementar estaba corta, se había roto, pues. Se había roto 4 milímetros y tú no te diste cuenta y no mediste y la llevaste hasta el final. Quiere decir que ese ápice no está implementado con 0,40. Ese ápice está implementado con 0,48, casi una lima 50. ¿Verdad? Quiere decir que cuando tú quieras obturar el conducto, los conos no te van a adaptar. Y tú dices, bueno, ¿por qué no me adaptas? ¿Por qué se me pasan los conos? Claro, porque estás metiendo un cono 40 y el lápiz no está en 40, el lápiz está en 0,48, está mayor. Entonces vienen los accidentes de obturación. Por eso es que nosotros debemos controlar nuestras limas, deben ser unas limas correctamente, que permanezcan correctamente, que no se estén fracturadas ni nada de eso. ¿Ok? Esto es un punto muy importante que debemos tener en cuenta de las limas. Listo. Aquí está nuevamente una imagen, ¿ya? De lo que les acabo de hablar. Para la guía siempre deben tener una guía colorimétrica. Les va a avisar aquí que es un círculo. Bueno, a pesar de que hoy es un rombo, las limas siguieron la fundamentación clásica, que se quedaron con el cuadrado, ¿ok? Quedaron con el cuadrado. Tienen un mango y la parte activa, ¿cuánto va a medir siempre? 16 milímetros. De uno, ¿quién es la punta? Y la punta va a estar designada de acuerdo al número de la lima, o más bien al contrario, el número de la lima va a estar designada por el triángulo. Si yo veo que la lima es por el diámetro 1, perdón, si yo veo que la lima es una 55, el diámetro inicial, ¿qué va a ser? Un 0,57. Si la lima acá me dice que es una 15, el diámetro que va a ser 0,15. ¿Ya? Si la lima aquí me dice que es una 60, el diámetro que es, diámetro 1 que es 0,60. Y a partir de ese diámetro es que milímetro a milímetro va a aumentar 0,02. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es la guía de colores. ¿Ok? Esta es la guía de colores que ustedes deben tener en la cabeza. Para eso nosotros debemos comprender que las limas se clasifican, las limas y los conos también, se clasifican en qué, conos de butapercha, conos para obturar. Las limas se clasifican en primera serie y segunda serie, principalmente, hasta tercera serie, que ya no la encontramos aquí, por lo menos en Colombia no hay. Sé que en México, Costa Rica, en República Dominicana, creo que todavía manejan este tipo de limas tan gruesas, pero realmente acá no las encontramos, ¿ya? Entonces, primera serie y segunda serie. La primera serie viene desde el instrumento 15 hasta el instrumento 40. O sea, de aquí a aquí. Entonces, la primera serie viene instrumento 15, 20, 25, 30, 35 y 40. ¿Ya? Acá lo llaman 0, ¿por qué? Porque ese es realmente el diámetro. El diámetro es 0,15, 0,20, ¿se acuerdan lo que le mencioné? Pero para cuestiones prácticas yo digo una 15, 20, 25, 30, 35, 40. Listo. La segunda serie viene 45, 50, 55. Hasta la 55 ustedes se dieron cuenta que va aumentando de cuánto en cuánto, de 5 en 5. Ya de las 55, perdón, hasta las 60, 55 y 60. De las 60 en adelante va a aumentar ¿cuánto? 0, 10, 60, 70 de una vez, 80 de una vez. Esta es la segunda serie.
Si queremos ir a la tercera serie, miramos 90, 100, 110, 120, ya es de 10. ¿Qué particularidad vieron aquí? Los colores, y se repite, ¿cierto? Porque el orden de todos los instrumentos que tenemos en los son blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Terminada la primera serie va a empezar la segunda serie. ¿Con qué número, con qué color va a empezar? Pues blanco. Blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Ok, eso sirve inclusive para facilitar el trabajo. Ustedes tienen las limas ubicadas en un clean stand, que es donde van las limas. ¿Ya? Y ustedes para tomar una lima no necesitan acercarse aquí están y mirar cuál es la 30, cuál es la 20, no. Yo tengo la guía de colores, yo simplemente voy, necesito la 25 y cojo la roja, necesito la 35 y cojo la verde, necesito la 45 y cojo la blanca, necesito la 50 y cojo la amarilla. ¿Sí me entienden? Con eso lo vamos teniendo nosotros mucho más rápido. Por eso hay que aprenderse, ¿ya? Ajá, y estas que están acá, ¿qué? Precisamente. Antes de la 15 existen unos diámetros más pequeños que se llaman limas preseries. Preseries. ¿Ok? Esos diámetros son rosado, gris y morado. Ahí no se ve muy bien, vamos a ponerlos por acá. Aquí está. Rosado, gris y morado. Listo. Estas son las preseries. La más pequeña es la 06, las grises 0,8 y las moradas 0,10. Son limas preseries, son limas que nosotros vamos a utilizar cuando los conductos los tengamos calcificados, obstruidos, que los tengamos estrechos. Ejemplo, en una degeneración de degeneración fuscal calcificante progresiva. ¿Se acuerdan ese diagnóstico donde se está haciendo estrechos conductos? En curvaturas muy pronunciadas, esa lima de permeabilidad que habló bastante Andrea, y nosotros normalmente usamos la lima 10, una lima que hace curvatura y es capaz de mantener permeabilizado. Ya, después de todo esto vienen las series, la primera serie que está ahí, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Segunda serie 45, 50, 55, 60, 70 y 80. ¿Ya? 70 y 80. Listo. Perfecto. Doctor, una pregunta. La Dígame. segunda. Ah, ok, ya miré. Es que le iba a preguntar desde dónde empieza la segunda serie y hasta dónde termina. La primera serie de la 15 a 40, segunda serie 45 a 80. ¿Ok? Gracias, doctor. Claro que sí. Mucho gusto. También que van a encontrar que las limas pueden venir de muchos tamaños. Tamaño de 21, de 25, de 28, de 31. Yo les recomiendo a ustedes que compren las de 25 y las de 31, ¿ok? Estas son muy pequeñas y realmente uno no las usa y las de 28 muy poco se consiguen. Pero las de 25 y las de 31, ay, ¿por qué las de 31? Claro, porque te puede salir un canino que mida 28 milímetros, ¿por qué la vas a instrumentar? Si las limas estándar vienen en 25, entonces sí hay que tener las de 31, ¿ok? Hay que tener las limas de 31. Ya lo vimos. Cuando ustedes vayan a comprar sus limitas, les van a encontrar, les van a medir, a dar una cajita así. Ojo, esta es la guía Densefly. Yo no les estoy obligando a comprar Densefly. Listo. Hay otras marcas, pero normalmente vienen todas. K le va a decir que es una lima y viene con el cuadrito. ¿Se acuerdan que hablamos del cuadrito? Este cuadrito y el hecho de que sea K le va a decir que es una lima. ¿Listo? Aquí en este sector les va a mostrar cuánto mide. Que si de 21, que si de 25, que si de 28, que si de 31, ¿verdad? Y en este costado le va a decir qué serie es. Ustedes deben saber que si es de la 15 a la 40 están hablando de una caja de lima de qué? De primera serie. Y si es de la 45 al 80 están hablando de una caja de lima de la segunda serie. Listo. ¿Cómo es? Colorinox quiere decir que viene con la guía de colores establecida por la FDA. Listo. Como les decía, ya hay limas que estamos utilizando, inclusive de níquel titanio, ¿ya?
donde miren lo que decía mucho Andrea, hay que preocupar las limas porque los conductos no son rectos. Hay porciones rectas de conductos curvos que no distinguen. Entonces siempre nosotros debemos hacer curvado de lima para que la lima entre y ya sea la curvatura. Miren, una lima y va adosándose. Porque yo radiográficamente puedo ver que el lápiz se termina aquí, pero cuando yo meto la lima me doy cuenta que hace desviaciones con las curvaturas que hay. Miren, este tipo de curvaturas que tenemos, que si yo meto la lima recta, posiblemente empiezo a dañar el diente y saco la lima por acá y empiezo a tener accidentalidades en la instrumentación. Esto lo hablaron muy bien, se lo recuerdo rápidamente. Tenemos dos objetivos al momento de nosotros hacer la preparación del conducto, un objetivo biológico y un mecánico. El biológico es que yo debo eliminar absolutamente todo lo que hay dentro del radicular. Si es un tejido vital, eliminar toda la pulpa. Si es un tejido necrótico, eliminar toda la pulpa y todos los contenidos necróticos, incluyendo el bilayer, todo lo que tengamos dentro del conducto. Y si es un retratamiento, eliminar todos esos materiales que se encuentren dentro del conducto radicular. Todo eso lo debo yo eliminar en el momento de nuestro procedimiento endodóntico. Ese es el objetivo. Y el mecánico, primero con el mecánico yo debo obtener el anterior, ¿verdad? Debo obtener el anterior y ampliar lo suficiente el conducto para que pueda ser correctamente irrigado y obturado. Irrigado y obturado. Listo. Hay unos, entonces, como que unos esquemas. Tómenle captura de pantalla, por favor, a estas filminas, donde cómo se cumple el objetivo biológico. Primero, hay una parte muy importante que sí quiero hacer énfasis, que es que yo debo todo limitarlo dentro del conducto. ¿Okay? Yo debo preparar todo dentro del conducto. Yo no me puedo pasar. Yo no me puedo pasar del conducto. Ahorita voy a explicar de eso. No debo mandar nada hacia afuera del conducto porque se me puede convertir en una exacerbación endodóntica. Y eso lo voy a mencionar ahorita. Ya esto se lo dije, debo eliminar todo lo que esté dentro del conducto y siempre debo mantener, o sea, establecer y mantener una longitud de trabajo precisa. Siempre la debo mantener, ¿ok? Y crear una amplitud en la mitad coronaria para permitir irrigación copiosa y obturación después. Esto se lo voy a mencionar ahora, ¿ya? En los objetivos mecánicos. ¿Ya tomaron la captura de este? Eso lo explicaron bien los compañeros, pero quería que tuvieran esta captura para decir. Sí, doctor, ya la tomamos. Y los mecánicos, ¿ya? El principal mecánico es que el objetivo biológico se cumple. ¿Y cómo se cumple ese objetivo biológico? Teniendo excelente preparación. La preparación debe ser forma infundibular, como se los dije. Y ese infundibular es una preparación cónica. Quiere decir que es más ancho hacia el tercio cervical y que se va achapando en el tercio apical, entre lo más amplio. ¿Ok? Hay que conservar la anatomía original. Si el conducto es curvo, la preparación debe ser curva. Si el conducto es recto, la preparación debe ser recta y no debo estar inventando nada aquí. Pasemos esto rápidamente. El foramen debe quedarse en el punto donde está. Andrea hablaba mucho de algo que es en uno de los accidentes colocaba transporte apical. Precisamente, si yo quito el foramen desde mi punto inicial y lo llevo a otro lado por un error, porque hice un escalón, porque no hice una precurvación, no precurvé la lima anteriormente, puedo ocurrir en esos accidentes. Entonces yo debo evitarlo con mi precurvado. Si el foramen estaba en un punto, allí debe terminar y que sea lo menos posible, lo menos grande posible, ¿ya? Debe quedarse en una forma pequeña. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a deformar el foramen, estoy instrumentando fuera del conducto y eso no lo puedo permitir. Vamos a pasar esto rapidito. ¿Ya? Esos son los objetivos. ¿Le tomaron captura a los mecánicos? Se los pongo un momentito. Vamos a poner. Biológicos son estos. Mecánicos. Ay, perdón. Tomen captura esa. 1, 2, 3. Listo. Mecánico.
Pasemos a los otros dos. Ahí. Capture esa. Perfecto. Listo. Las técnicas de instrumentación, nosotros debemos tener en cuenta algo. Mire, los conductos a los que nosotros nos vamos a enfrentar son conductos que tienen muchas irregularidades. ¿Ya? Son conductos muy curvos, son conductos que tienen muchos pasadizos y que nosotros debemos enfrentarnos hacia ellos. ¿Se acuerdan? Cuando Allison aplicaba en su seminario las anatomías de los conductos, y ellos hablaban que además del principal existen otras, que el recurrente, que el lateral, que el secundario, y eso no lo alcanza la lima. Entonces nosotros debemos tener una correcta técnica de preparación biomecánica. La parte biológica es la irrigación y la mecánica es la instrumentación. Entonces nosotros debemos saber combinar estas dos partes para poder lograr una correcta implementación. ¿Listo? Las dos técnicas principales que nosotros vamos a aprender son el step back, que ya las dos las explicaron muy bien, solamente les voy a puntualizar en algo acá. Listo. La step back y la cron down. ¿Por qué debo hacer cron down? ¿Dónde está indicada cron down y dónde está indicada step back? Step back está indicada en dientes vitales o pulpa vital. Ya, es el único lado donde está indicada. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer la técnica de step back, la lima me va a bajar directamente hasta el lápiz. Listo. Y para que una lima me llegue hasta el lápiz, yo debo tener un control de inflamación, de infección de esta sección. Si el conducto esto se encuentra infectado o necrotizado, si yo meto una lima hasta el fondo, me va a hacer como un efecto de émbolo, me va a empujar todo hacia el periápice. Entonces, aquí está necrosado y el periápice tiene un balance. Y si yo meto la lima hasta acá, ¿qué me va a hacer? Me va a enviar todo ese contenido sucio hacia el periápice y lo que estaba balanceado ya no está balanceado. Ya empieza un derrumbe y aparece lo que se llama la exacerbación en endodoncia. Y esta exacerbación puede ser complicarnos la vida, inclusive la del paciente. Y esto es lo que no queremos utilizar, no queremos llegar. Entonces, la técnica para conductos necróticos es la técnica cram down, ¿ok? Es la técnica cram down. Realmente la técnica cram down es la técnica madre que tú la puedes utilizar en cualquier tipo de conductos, ¿ya? Tanto vitales como no vitales. De hecho, la instrumentación esta rotatoria, mecanizada, la base de ella es la técnica cram down, ¿verdad? Pero nunca vamos a utilizar step back en conductos necróticos, porque vamos a ocasionar esto que menciona aquí. Esto lo hablaron muy bien, no tengo que entrar mucho, debemos tener unos conceptos que es longitud de trabajo y todo esto lo hablaron muy bien. Recordarles, pues, cuando yo tomo una radiografía ápice es la parte final de esa raíz, más no es por donde entra y sale el contenido pulpar. El contenido pulpar entra y sale por ¿dónde? Por el foramen, que puede estar aquí, pero muy rara vez está ahí. Realmente los foramen siempre están lateralizados. Así que la endodoncia no se lleva hasta acá. Cutler en 1955 avisó algo muy importante, que es dónde debo yo llevar la endodoncia. ¿Por qué? Solo hablaron muy bien ellos. Acuérdense que este punto acá final es el ápice, pero el foramen no está aquí. Miren el foramen donde está acá. Entonces, ¿qué se dice? Que yo mi endodoncia la debo llevar de 0,5 hasta 2, inclusive a 1 milímetro del lápice radiográfico. ¿Por qué a 1 milímetro? Porque a 1 milímetro yo voy a encontrar a un punto anatómico que se llama el CDC, la constricción dentino-cemento. Constricción dentino-cemento. ¿Qué es eso de constricción dentino-cemento? Que es el punto donde termina la dentina y empieza el cemento. Esto es dentina, termina la dentina y desde ahí empieza el cemento. ¿Por qué la endodoncia se debe llevar hasta aquí? Porque hasta aquí termina el conducto.
pulpar. Hasta aquí hay pulpa. La pulpa está dentro del conducto donde hay dentina, dentro del conducto dentinario. Si yo meto mi lima hasta acá, ya no estoy en pulpa. ¿Qué tejido acompaña al cemento? El ligamento periodontal. Pues si yo llevo mi lima hasta acá, empiezo a lesionar el ligamento periodontal y le dejo al paciente un dolor innecesario, una periodontitis innecesaria al paciente. ¿Ya? Por eso yo siempre debo llevarlo, porque esto lo digo más explicadito. Esto es dentina, esto es cemento. ¿Quién está dentro del conducto dentinario? La pulpa. ¿Hasta dónde debo llevar la lima? Hasta el CDC. ¿Y quién está afuera? El ligamento periodontal. Si yo llevo mi lima hasta acá, estoy lesionando ligamento periodontal. ¿Listo? Esto lo hablaron muy bien. No hay ningún problema en esto. Apunten nada más que voy a hacer. Lo primero que yo debo hacer es, en mi lima, en mi radiografía inicial, yo debo tomar una radiografía diagnóstica, ¿cierto? Una radiografía inicial. Y yo en esa radiografía voy a hacer algo que se llama la odontometría, como claramente lo hacía Germán, le explicaba y lo hacía claridad. La odontometría es medir desde la cúspide o desde el borde incisal o desde la parte más coronal hasta la finalización, lo más acá. Yo hago mi medición. Listo, eso se llama odontometría, ¿verdad? Y yo a esa odontometría yo le voy a restar ¿cuánto? 1 milímetro. Esta odontometría es lo que llamamos longitud radicular aparente, porque es lo que me está dando aparentemente una radiografía de lo que voy viendo. Yo a eso le voy a restar 1 milímetro. A la longitud aparente le voy a restar 1 milímetro. ¿Ya? Y a esa longitud le voy a meter una lima para hacer una conductometría. ¿Qué quiere decir? Que si la odontometría me medía 23, yo le resto 1, voy a meter la lima ¿cuánto? A 22 milímetros. Pero no debe ser cualquier lima. ¿Qué lima debe ser? La lima que baje a esos 22 milímetros y la lima que ajuste a esos 22 milímetros, que no quede bailando. Una lima que baja y que ajusta. ¿Cómo sé yo que ajusta? Si yo la intento mover, ella se devuelve. ¿Ya? Eso es el ajuste. Eso lo vamos a ver más en la práctica, no se preocupen. Pero sí quiero que tengan en la cabeza ahorita que la lima que baje y que ajuste a la longitud de trabajo. ¿Ya? Esa longitud de trabajo está determinada entonces ¿con qué? Con la longitud radiográfica aparente menos 1. ¿Listo? Yo la meto y tomo la radiografía. ¿Listo? Ahí está. Esta radiografía es la que yo voy a llamar como conductometría. ¿Listo? Radiografía de conductometría. Ese es el primer paso que yo tengo en el tratamiento de conducto. Y luego vienen las técnicas. Las técnicas TIPAS quiere decir que después de esa conductometría yo voy a tomar mínimo 3 limas más. Voy a instrumentar mínimo 3 limas más a la misma longitud, ¿ok? A la misma longitud de la conductometría. Entonces tomo la 15, que fue mi conductometría, entonces yo tomo 20, 25, 30. Listo. 20, 25 y 30. Espérenme un segundito, por favor. Un segundito nomás, espérenme un segundo. Volví. Entonces, llevamos 3 limas después. A esa tercera lima que bajó a la longitud de trabajo, la voy a llamar, lo llamó Andrea muy sabiamente, lima maestra apical. Nosotros realmente la llamamos LAP, lima apical principal. ¿Okay? LAP. ¿Por qué es la maestra o por qué es la principal? ¿Por qué? Porque es la última lima que me va a llevar hasta el último milímetro de la instrumentación. Es la lima que a mí me va a decir
ese milímetro apical quedó en tal diámetro. Si la lab es 30, quiere decir que ese milímetro apical fue determinado 0,30. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Por eso esa es la lab. Si la lab mía es 30, yo no puedo hacer que más limas me bajen a ese milímetro porque voy a sobreinstrumentar. Listo. Estas goticas que están aquí, ¿qué quieren decir? Que entre lima y lima yo debo hacer un proceso que se llama irrigación. Eso será motivo de otra clase. Irrigar, porque yo no puedo instrumentar. Acuérdense que yo decía preparación biomecánica. La preparación biomecánica viene dada por la irrigación. ¿Ok? Entonces, ese irrigante que normalmente es el hipoclorito de sodio, debemos utilizarlo entre lima. Listo. Llevado hasta aquí, vamos a pasar al segundo paso, para la redundancia, de la técnica stick back, que se llama ¿cómo? El retroceso y recapitulación. Retroceso y recapitulación. ¿Cómo se hace eso? Se van a tomar mínimo 3 limas mayores. O sea, si fueron a 30, pues ya yo voy a meterme la 5, la 40 y la 45. Pero esas limas, ¿qué compromiso deben tener? Que deben ir 1 milímetro menos que la anterior. 1 milímetro menos que la anterior. Por ejemplo, si esta bajó a 22 milímetros, que era lo que estábamos trabajando, la lima 35 ya no va a 22, sino a 21. ¿Verdad? La que sigue ya no va a 21, sino a 20. Y la otra ya no va a 20, sino a 19. Y si hubiera otra, ya no a 19, sino a 18. 1 milímetro menos que la anterior. ¿Ya? Esto con el objetivo de ¿qué? De hacer aumentar los diámetros de forma escalonada y hacer la forma cónica que les he hablado. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar? Que entre cada una de esas limas mayores yo debo volver a meter ¿quién? ¿Qué lima es esta? La. ¿Por qué? Porque si yo no meto la lab hasta la longitud de trabajo que ella llega, se me puede taponar. Entonces esta lab me va a mantener libre el conducto, me lo va a mantener, ¿cómo se llama? Permeable y que no se me pierda la anatomía ni nada de eso. Porque si yo lo dejo cuando quiera venir a ver, ya la longitud de trabajo no era esta, sino por aquí. ¿Por qué? Porque se me tapó. ¿Ya? Eso de meter nuevamente la lab se llama recapitulación. ¿Listo? Por eso se llama recapitulación. Retroceso. El retroceso es limas mayores a 1 milímetro menos y recapitulación, meter la lab entre lima y lima del retroceso. ¿Listo? Eso siempre bajo ¿qué? Bajo irrigación. Siempre bajo irrigación. Siempre bajo irrigación. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Esto ya lo pasemos. Y hablemos últimos minuticos de crown down, que no tengo mucho que decir realmente. Dijimos que la crown down es para qué lima, para qué conductos. ¿Conductos qué? Necróticos, para evitar empujar yo todo eso hasta allá. Listo. Yo no puedo hacer esto en limas necróticas, meter la lima inmediatamente hasta acá porque se me va a hacer una exacerbación. ¿Cómo lo hago? Empezamos en mil igual. Lo primero que yo debo que es buscar mi longitud aparente, que es la odontometría. Medir desde la parte más coronal hasta la parte más apical. Ese punto de referencia tiene que ser un punto de referencia no móvil, o sea, si está fracturado yo no debo coger ese punto de referencia, pero eso lo aplicaremos más que todo en la preclínica. Les voy a dar esos datos, ¿ya? Entonces, yo tomo mi punto de referencia, ¿verdad? Este punto de referencia de medida que tengo acá es el mismo punto de referencia que voy a tener al momento de yo ponerle la medida a mi instrumento, ¿ok? Por eso es que hay que tener en cuenta muy claro esto. Lo mismo, la dejo en 23 milímetros. ¿Cuánto es mi instrumentación? ¿Debe llegar hasta cuánto? Hasta 22. Lo mismo, yo debo hacer lo mismo. En la cabeza ya yo debo determinar, la voy a llevar hasta 22. Pero ¿qué voy a hacer? Ya no la voy a llevar en un solo viaje. Yo separo, divido mi conducto en 3 partes. ¿Ya?
y voy aumentando de limas de mayor calibre hasta llegar a una lima de menor calibre. Listo. Quiere decir que voy a empezar por acá con una lima 50 o una 60, qué sé yo, y voy bajando 60, voy bajando a la 55, voy bajando a la 40, voy irrigando y voy bajando y voy bajando y voy bajando. De mayor calibre a menor calibre. Entre lima que voy bajando, voy irrigando y voy irrigando. Hasta que una lima me va a llegar a la longitud de trabajo que yo determiné. Empecé con una 60, y de pronto por aquí me bajó a 22 milímetros la 25, por decirlo así, me bajó, ahí me detengo. ¿Qué debo hacer con esa lima? Tomar la radiografía. Y con esa radiografía ya yo voy a determinar entonces mi conductometría. ¿Sí ven? ¿Por qué tuve que hacer todo esto? Porque en la medida que yo iba bajando con las otras limas, iba irrigando, iba detoxificando el conducto. ¿Ya? Eso es lo que en las diapositivas de diagnóstico llamaban técnica invertida. Esta es la técnica invertida. ¿Ya? Íbamos detoxificando el conducto. Cuando ya quiso llegar una lima a esta parte apical, ya el viaje que ella hizo encontró un conducto detoxificado, un conducto limpio. Por eso es importante hacer esta segmentación. Ya siendo la conductometría, la 25, la conductometría, esa no es la lab, esa no va a ser conductometría. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahí hago la técnica anterior, la técnica stick back, ¿ok? A partir de eso hago la técnica stick back normal, como se las acabamos de explicar, con recapitulación, con retroceso inclusive. O sea, de la 25 te voy a contar 3 limas más, 25, la 30, 35, la 40, esa será mi lab, y hago el retroceso. Tengo que tener la 45, la 50, la 55, la 60 si quiero. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando yo quiera meter esas limas me vaya a dar cuenta que va a ser más fácil. Va a estar bailando esas limas grandes. ¿Por qué? Claro, porque ya yo había empezado a hacer esa instrumentación de limas grandes anteriormente. Entonces estas limas nada más me van a quedar como para alisar el conducto, para ponerlo más limpio. ¿Ok? Esos eran los punticos que les quería aclarar a ustedes porque realmente todo lo hicieron muy bien. Todo lo hicieron muy bien. Estos son los accidentes cuando el objetivo biológico les dice, mecánico les dice, dejar el foramen en su sitio. ¿Cuál es el sitio del foramen? El foramen en este caso estaba aquí. ¿Ya? Pero si yo no precurvo mis instrumentos, entonces primero termina aquí, de pronto el otro empieza a terminar acá, y se va moviendo. Y cuando termino de instrumentar, miércoles, el foramen lo tenía acá. Ya el foramen no es este, ya el foramen es todo esto, parece una gota. Esto es un accidente que se llama transporte apical. ¿Ok? En este caso sería un transporte interno porque no hubo perforación. Si yo hago un transporte externo, o sea, donde yo hago, por ejemplo, me desvío para acá y perforo el lápice, ya no se llama transporte interno, sino transporte externo. Pero lo que quiero que ustedes digan, si yo no mantengo el foramen en su sitio, o sea, este conducto debió terminar aquí, o sea, la curvatura debió ser hasta aquí. Pero no perturbamos y hicimos el conducto un poquito más recto, pero perjudicamos el foramen. Esto tiene problemas al momento de obturar porque yo no voy a lograr una obturación, un sello hermético. Aquí terminan en cirugía. Ya, es esto que estaba aquí. Miren dónde estaba el foramen. El foramen estaba aquí. Miren dónde terminó acá. Todo esto lo hicimos foramen. Cuando yo quiera obturar esto, me va a quedar como una pata de elefante, como una gota ahí de agua y eso es perjudicial. ¿Ya? Y este es ya transportes externos. Aquí donde estaba el foramen, miren dónde terminó el foramen acá y perforado inclusive. Estas son perforaciones que terminan en cirugía como tal. Ya de aquí no vamos a hablar más, esto lo hablamos posteriormente. Listo. Estos eran los punticos que quería hacer yo como claridad. ¿Le quedó claro? ¿Le sirvieron? ¿Tomaron apuntes de esto? Sí, doctor, muchas Perfecto, gracias. listo, está bien. Entonces, Doctor, le quería hacer una pregunta claro que sí. donde esas diapositivas son suyas o las podemos encontrar en internet. No, estas son mías.
estas son mías. Pero si quieres yo se las convierto en PDF y se las comparto. ¿Oyeron? Sí, por No se favor, las se lo pongo en agradecería. PowerPoint porque como tiene bastante imágenes pesan mucho. Ya, Doctor, yo tengo una pregunta. dígame. Doctor, hay algo que estuve leyendo sobre movimientos anterógrados y retrógrados. Esa parte como que me Eso fue lo que gustaría. explicaron de la técnica de fuerzas balanceadas. Eso es una técnica, imagínense, ustedes tocaron un tema que es de posgrado. Yo quedé, cuando yo vi la diapositiva, quedé con la boca abierta, porque yo dije, ya me va a tocar enseñarles ahora en Pequímica la técnica balanceada de Rohan. Así se llama, técnica balanceada de Rohan. De hecho, esa es la base de la instrumentación mecanizada que tenemos hoy, la mecanización, las preparaciones reciprocantes. ¿Qué quiere decir? Que hacemos un giro horario, o sea, en la manecilla del reloj de 180, de 120, o sea, 3 cuartos de vuelta y nos devolvemos 2 cuartos. 3 cuartos y nos devolvemos 3 cuartos. Entonces, la lima va haciendo esto. ¿Ya? ¿Sí ven? ¿Eso con qué objetivo? Para descentralizar la lima. Porque si yo hago, a veces cuando yo hago simplemente el movimiento de entrar y salir, con los pulpeos de los dedos, la lima queda centralizada y no toca todas las superficies del conducto. ¿Ya? No toca todas las superficies del conducto. Recordando lo que hablaba Mari ¿cómo es? Con Allison la semana pasada en anatomía, se dieron cuenta que ellos decían algo, por ejemplo, premolares. Ellos decían, el diámetro mayor es mayor en sentido vestibulolingual que en sentido mesiodistal. Entonces, si yo hago nada más un movimiento de entrada y salida, ellos se me van a quedar y me incrementan mucho más en sentido mesiodistal, pero el largo, que es vestibular y lingual, no me lo tocan todo. Entonces, las técnicas balanceadas de Rohan hacen esto, que cuando yo hago esta rotación horaria y antihoraria, la lima me va a empezar a desplazarse por todas las paredes del conducto y me garantiza una mejor instrumentación. ¿Ok? Eso se llama técnicas balanceadas de Rohan, si la quieren buscar. Vale, técnicas balanceadas de Rohan. Yo creo que tengo un artículo de técnica, creo que tengo el artículo clásico de la técnica balanceada de Rohan, se los voy a subir también en la plataforma. Entonces, compromiso, la clase esta, las clases que tengo pendientes por subir, creo que es la segunda parte, no la he subido, esta no la he subido, la subiré. Les comparto las diapositivas, ya les dije, en forma de PDF, porque PowerPoint no me da, porque tiene mucho, es pesada, no me da compartírselas en PowerPoint. Las de ustedes me las envían por favor al correo y para subirlas también, y listo, la próxima semana es el examen. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Me escucharon? Listo, doctor. Ah, bueno, listo. Perfecto. Nuevamente felicitaciones.